Hola, hola mis hermanos, transmitiendo en vivo desde Lima, Perú, a través de la cuenta de Gracia Calvary Chapel Facebook, esperando que mis hermanos se conecten para seguir estudiando Santiago. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí conectándonos nuevamente. ¿Cómo estamos, hermanos? Eloy de la Rocha, mi recordado hermano, ¿cómo estás? Hay una sirenita por ahí que no sé a qué, por dónde suena, pero bueno. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Todo bien? ¿Qué tal les está tratando la cuarentena? Hola Elba Baticini, ¿cómo estás? ¿O cómo se pronuncia? Batistini, ¿verdad? ¿Cómo estás, Carlos? Mi estimadísimo Carlos Amoretti. Te extraño, mi hermano. ¿Todo bien? Qué bueno, estoy conectándome unos minutitos antes simplemente para que la gente tenga tiempo de conectarse. Y tengo acá frente a mí un reflector para que no se vea tan oscuro que está que me quema la inteligencia, como podrán ver. Y me hace sudar un poquito, pero bueno, ahí estamos. ¿Todo bien, hermanos? Qué bueno. Bueno, simplemente continuando con el estudio de Santiago, ¿no? Como ya sabrán, el gobierno acaba de decretar 2 semanas más de cuarentena. Y bueno, así son las cosas. Por alguna razón Dios permite las cosas, por alguna razón el Señor permite que lo que suceda, suceda, ¿no? Y saquémosle provecho, saquémosle partido, hermanos, de que por alguna razón el Señor está manteniéndonos en nuestras casitas, ¿no? Protegidos, cuidados, siempre con responsabilidad de que si es que salimos, no olvidemos los guantes, las mascarillas y no estar saliendo cada rato. Hola Larry, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Y nada, simplemente esperar que el Señor determine las cosas y vamos a ver cómo se resuelven, ¿no? Vamos a empezar el estudio de hoy día. Vamos a leer solamente los primeros 12 versículos del capítulo 3 porque es un tema en el que he querido profundizar bastante, tiene bastante para comentar, ¿no? Pero antes de eso, quería hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Es decir, para no perder la brújula del propósito de lo que Santiago está queriendo hacer con nosotros al escribir esta epístola, ¿no? Ustedes recuerdan que Santiago escribió, hay dos fechas probables de Santiago, ¿no? Una en el 61 aproximadamente después de Cristo y otra fecha anterior, que como el 35, 34 después de Cristo, ¿no? Y esas fechas de alguna manera se caracterizan por el contenido de Santiago, ¿no? Por ejemplo, si situamos a Santiago en la fecha 34-35 después de Cristo, el concilio todavía no había, de Hechos 15 todavía no se había dado, habían algunas cosas que todavía no se estipulaban como doctrina para la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia gentil, entre comillas, ¿no? Y entonces algunas cosas que Santiago está tratándolas desde el punto de vista de que la iglesia no tenía una doctrina definida todavía, algunas epístolas de Pablo no circulaban y por consiguiente no estaba bien definida, ¿no? Algunas cosas para la iglesia cristiana, ¿no? Para cuando ya se escribió, por ejemplo, las epístolas de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro, ya circulaban incluso casi la mayoría de las epístolas y de las cartas de Pablo, ¿no? Por eso Pedro en algún momento dice que cuando Pablo escribía, algunas cosas son difíciles de entender, los cuales los indoctos y quieren torcer, o sea que ya las epístolas de Pablo estaban circulando cuando Pedro escribió, pero cuando Santiago escribió, posiblemente no estaban todas circulando. Entonces, por eso que vemos que Santiago tiene un color distinto, ¿no? Un color más pegado al Antiguo Testamento, un color más pegado a la manera en la que se hablaba desde el punto de vista de la religión judía, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Santiago, pues, era un devoto de la religión judía, hermano del Señor Jesús, ¿no? Y tenían toda digamos, no sé si decir la urgencia o la obligación de cumplir con todo lo que eran los procedimientos de la ley judía, ¿no? De la ley de Moisés y toda la ley ritual, ceremonial, etcétera de cosas. Entonces, cuando Santiago está escribiendo, está teniendo en mente todo este contexto, ¿no? Sin embargo, Santiago sabe de que hay gente que era gentil,
¿no? De que estaba recibiendo el Evangelio y también para ellos también estaba tratando de escribir de una manera un poco más diferida, por así decirlo, ¿no? Entonces, simplemente para recordar los propósitos, quería mencionar los propósitos que estudiamos en los primeros capítulos, en el primer capítulo, ¿no? El primer propósito era corregir, ¿no? Algunos de los excesos. Esto es como una introducción al capítulo 3, pero para no perder la brújula, más o menos refrescamos los propósitos para tener en mente a qué se estaba refiriendo cuando Santiago escribe, ¿ya? Porque parece ser de que son diferentes secciones, pero Santiago escribe muy marcadamente diferenciando sección por sección. Entonces, el primer propósito, ¿no? Podría haber sido, por ejemplo, animar, ¿no? Animar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sufriendo posiblemente la dispersión a raíz del martirio de Esteban. Y muchos habían huido de Jerusalén y se habían ido al norte, habían huido los cristianos, ¿no? Y se establecieron en Antioquía, lo que es Turquía actualmente. Y ustedes podrán observar de que, como contextualizando, ¿no? Las iglesias no se reunían en locales como los que nosotros tenemos, ¿no? Las iglesias se reunían en las casas, pero también a las primeras iglesias, mejor dicho, les permitían reunirse en las sinagogas, ¿no? En las sinagogas se levantaban varios maestros, se levantaban varias personas que, teniendo un conocimiento de repente casi rudimentario de algunas escrituras, incluso se les permitía comentar, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el primer propósito era animar, el segundo propósito era corregir. ¿Corregir qué? Algunas de las cosas que ya se estaban dando en la iglesia como doctrina básica, ¿no? Pero también de la manera conductual. Es decir, Santiago apunta bastante a la conducta de vida de manera personal. Y cuando él escribe de una manera un poco directa e indirectamente, pero enfocado al individuo, a la persona. Es decir, tú como cristiano, ¿cómo te comportas tú? ¿Cómo eres tú? ¿No? Entonces, corregir básicamente algunas de las cosas que se estaban ya circulando en la iglesia en relación a que muchos maestros tenían comportamientos que no eran los más adecuados. Y último, el tercer propósito era simplemente señalar que la sabiduría de Dios, ¿no? Es lo que tiene que primar sobre todas las cosas, porque de nada nos sirve tener mucho conocimiento cuando la sabiduría no es aplicada, ¿no? Y como dijimos anteriormente, muchas veces la gente confunde o trastoca, ¿no? La sabiduría con el conocimiento. Y piensan que conocimiento, ¿no? Piensan que sabiduría es tener mucho conocimiento, conocer mucho. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es así, necesariamente. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, la manera en la que tú aplicas el conocimiento que se te ha dado, ¿no? Eso es la sabiduría. Y Santiago nos quiere animar en ese sentido. Entonces, resumiendo esta breve introducción de este capítulo 3, queremos recordar que el propósito de Santiago era primero animar, segundo era corregir y tercero hacer saber que lo que tiene que primar es la sabiduría del Señor. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría del Señor. Entonces, entrando ya al capítulo 3, ¿okay? Vamos a leer de corrido hasta el versículo 12 y luego vamos a disgregar como estudiamos nosotros en Calvary Chapel, capítulo por capítulo y versículo por versículo, como el Señor nos manda, enseñar todo el consejo de Dios. Y es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Entonces, antes de leer el capítulo 3, versículo 1, permítame hacer una breve oración para que el Señor pueda hablarnos hoy. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia, Señor, aquí. Aunque no estamos unidos en un mismo local, sí estamos unidos en espíritu, Señor, en nuestros corazones. Y por la sencilla razón de que tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, es que estamos comunicándonos, cada uno de nosotros, de manera espiritual por medio de la internet, Señor. Queremos identificarnos los unos con los otros, somos partes de la misma iglesia, somos hermanos en Cristo, somos miembros de tu carne y de tus huesos, y somos miembros de esta iglesia hermosa en la que tú nos haces formar parte de. Y te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento ahora para poder entender lo que tú nos quieres decir en este capítulo 3, Señor. Estate con nosotros, Señor, y ayúdanos a entenderte, porque tú tienes muchas cosas para decirnos y a veces, Señor, la premura, la desesperación o tal vez el estrés de la cuarentena, no sé, no nos permite escucharte con precisión, Señor, y con atención. Así que, Padre Santo, ayúdanos a entenderte y poder atesorar lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Y gracias te damos porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y nos une de manera espiritual, aunque no estemos juntos en un mismo local, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Ok, hermanos, entonces, Jackie, Verónica, ¿cómo están? Entonces, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, versículo 10, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, es interesante la manera en que Santiago enfoca estos primeros versículos del capítulo 3, porque de alguna manera lo que quiere hacer es hacernos entender lo siguiente. Lo que nosotros decimos, básicamente como resumiendo, lo que nosotros decimos tiene que estar de acuerdo o acorde con lo que nosotros actuamos. No debemos ser cristianos simplemente de boca, sino de hechos, ¿no es cierto? Ya hemos visto que Santiago relaciona la fe con las obras por la sencilla razón de que por medio de la fe hacemos las obras. No hacemos obras para ser salvos, pero las hacemos porque ya somos salvos. Entonces, el versículo 1 dice, ¿no? Vamos a entrar en detalle. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, la costumbre en las primeras reuniones de cristianos en las sinagogas era que todos podían compartir, incluso algunos extraños o visitantes que venían a las reuniones, si se les permitía compartir, o si tenían cierto testimonio de que conocían las Escrituras, se les permitía compartir, ¿no? No era como ahora, que nosotros hacemos la alabanza y luego simplemente está la prédica o luego unos anuncios y la canción de despedida y terminó el servicio. No era así. Las reuniones eran un poco más familiares. Algunos exponían su punto de vista y algunos opinaban. Finalmente los maestros daban se puede decir, el resumen o la apreciación final de la enseñanza y terminaban. Entonces, a los maestros básicamente se les encomendaba la responsabilidad de la doctrina, ¿no? De la doctrina bíblica, básicamente. Pero ustedes tienen que tener en mente de que el contexto en donde Santiago está escribiendo, la única doctrina que tenían ellos era pues básicamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso de formación. Entonces cada vez que Santiago está haciendo alusión a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, la mejor enseñanza, según Santiago, tiene que ser la que se enseña con el ejemplo. Y ahora, esto es importante. Santiago se incluye, porque él dice, en el primer versículo dice bien claro, hermanos, ¿no? Él dice hermanos, él no dice ovejitas, dice hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, él se incluye, recibiremos mayor condenación. Entonces, esto demuestra la humildad que tiene que haber en una persona que está enseñando la palabra de Dios o a las personas a las que Dios las ha puesto como liderazgo en la iglesia. Entonces, esto demuestra humildad por parte de la persona que tiene que estar ministrando la palabra de Dios. Ahora, también es importante observar, la severidad del castigo para un maestro era mayor, pues se supone que por lo que enseñaba, ¿no? Debía estar ceñido de lo que hacía.
O sea, la enseñanza no solamente era la teoría, sino que el testimonio de la persona estaba respaldando lo que la persona hablaba o enseñaba. Ahora, es importante notar lo siguiente. El título de rabí, porque ustedes saben que en el hebreo rabí significa maestro, ¿no? No se obtenía por estudios académicos, ¿de acuerdo? O sea, no, esto era un título o un grado honorífico debido al carácter, ¿no? Debido tanto al carácter de la persona como al conocimiento de las escrituras. Entonces, un rabí era una persona que no había pasado necesariamente por una preparación académica, porque la preparación para el pueblo hebreo era desde que tenían 13 años, los hombres, los varones, y siempre estaban cumpliendo con el estudio sistemático de la ley, ¿no? Y de todas las 613 leyes y de todos los rituales y todo lo que está estipulado en el Pentateuco, básicamente, ¿no? Y el conocimiento histórico de lo que pasó el pueblo de Israel, etc. Entonces, este título de rabí era añorado por muchas personas. Ahora, Santiago aclara que para ellos, es decir, para los maestros o los que quieren ser maestros, la condenación, es decir, la recompensa, digámoslo así, ¿no? Es muy dramática, es muy dura. Tengo una traducción acá de la versión, nueva versión internacional del año 95, y se traduce así: serán juzgados con más severidad. Repito, serán juzgados con más severidad. Será mayor la responsabilidad que se tiene en enseñar y no vivir de acuerdo a lo que se enseña. Y hay otra traducción, la Reina Valera actualizada del 2015, que dice: hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. No está hablando de una condenación desde el punto de vista que te vas a ir al infierno, sino de que las personas te van a juzgar y van a emitir un juicio acerca de tu responsabilidad como maestro. ¿Estás enseñando? Sí, pero estás viviendo de acuerdo a lo que enseñas. Este es el tema central, ¿no? Esas preguntas tenemos que respondérnoslas cada uno de nosotros. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Interesante, ¿no? La propensión o la inclinación que tenemos de ofender cuando uno cree que tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Porque cree que tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios nos autoriza a ofender. Muchos cristianos, porque conocemos la verdad, tenemos la tentación de ser irónicos con aquellos que no conocen la verdad, sobre todo cuando estamos estudiando a otras religiones o a otras doctrinas, ¿no? Pero la idea no es tampoco burlarnos de las personas que no conocen el Evangelio, porque están sinceramente engañados. Entonces, tenemos que tener cuidado de esta manera de ofender sin querer, entre comillas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de tener unos labios ligeros, una ligereza de labios. La ligereza de labios, la ironía, la burla, no tienen nada que ver con enseñar la palabra de Dios con autoridad. Si enseñamos la palabra de Dios con autoridad, no tiene por qué haber mofa ni burla en nuestros labios, ¿de acuerdo? A veces es necesario exhortar y reprender desde el púlpito, y está bien, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo quien redarguya los corazones de las personas. Porque nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, lo único que hacemos es comunicar el mensaje de Dios. Quien redarguye al corazón de la persona es el Espíritu Santo, es el Señor. No somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente usamos la lengua para ofender, pero a veces ofendemos también sin palabras. Y esto hay que tenerlo en mente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo ofender sin palabras? Una mirada con desprecio. Este hermano, lo piensas, no lo dices, pero este hermano me cae mal. ¿No es cierto? No responder correctamente también es ofensivo. O simplemente de repente no responder también es ofensivo. O de repente, hermanos, gestos con la cara y con el cuerpo que son ofensivos. A veces tenemos la astucia o la mecánica de saber ser irónicos con nuestro propio cuerpo y dar respuestas corporales cuando estamos incómodos. Pero Santiago está diciendo bien claro aquí, en el texto que hemos leído: si tú sabes refrenar tu lengua, también eres capaz de refrenar todo tu cuerpo. Y acá un paréntesis, ¿de acuerdo? Un paréntesis aquí. ¿Qué hacemos con las lisuras? Porque la lengua profiere bendición y maldición, y las lisuras es un tipo de blasfemia, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos, ¿no?, que las lisuras son palabras corrompidas, y una palabra corrompida se hace corrompida en sí misma cuando tú le das la connotación y la intención y el significado que tú le quieres dar.
¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Porque en una cultura, una palabra puede significar una cosa, y en otra cultura, esta misma palabra puede significar otra cosa. Y en una cultura, esta palabra puede ser ofensiva, como no en otra cultura. Tenemos que discernir esto. Entonces, si yo tengo el conocimiento de que una palabra para mí es una lisura, mejor no la menciono. Porque a veces no necesariamente ofendemos al hermano diciéndole, tú eres un tal por cual, sino que ofendemos al hermano insultándolos o diciendo cosas que no son propias. Pero el Señor advierte bien claro, si tú dices fato a tu hermano, ay, 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 quedas expuesto al fuego, ¿no es cierto? Eso dice el Señor. Entonces también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Entonces, por motivos de conciencia, lo que en una cultura, una palabra significa algo, en otra cultura puede ser súper ofensivo. Sin embargo, hay lisuras internacionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Las que todos sabemos, ¿no es cierto?, qué cosas significan. Incluso hay gestos que hacemos con las manos internacionales. Y esto también es ofensivo, porque ningún gesto sale de nuestro cuerpo si es que primero nuestro corazón no lo ha sentido, nuestra mente no lo ha generado, ¿no es cierto? Y entonces estamos expresando lo que pensamos por medio de nuestras palabras y por medio de nuestros gestos. Gestos con las manos, con la cara, con el cuerpo. Entonces, a veces, no usar la lengua es mejor. Pero también podemos usar mal el cuerpo, pero tampoco usarlo es mejor. ¿No es cierto? Entonces, simplemente, tanto ofender con la lengua como ofender con el cuerpo es desagradable para el Señor. Y esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, tiene que haber una relación, hablando de los maestros, tiene que haber una relación en cuanto a lo que enseñan y la manera en la que viven. Por ejemplo, ¿no? Los maestros emiten juicios, ¿no es cierto? Maestros que no son buenos maestros emiten juicios, desacreditando cosas. Maestros que no son buenos maestros no refrenan su lengua, ¿no? Maestros que no son buenos maestros juzgan por las apariencias. Y esto es un problema grave. Enseñar la palabra de Dios y juzgar por las apariencias no es bueno. Si no conoces algo acerca de un tema, mejor no hables. Primero estudia el tema y luego habla con la autoridad que has estudiado el tema, para que no caigas en descrédito. Ahora, el criterio de un buen maestro sería, este buen maestro domina su lengua, se abstiene de comentarios ofensivos. Repito, se abstiene de comentarios ofensivos. Tiene una actitud humilde, acorde con su comportamiento. Y también, por último, es paciente con los que no entienden. Y la paciencia es una virtud que tiene que estar de la mano con enseñar la palabra del Señor. Versículo 3, vamos avanzando. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, aquí Santiago está dando dos ejemplos que enseñan que la lengua puede controlar nuestro propio cuerpo. Es verdad, la lengua puede controlar nuestro propio cuerpo. Ahora, si tú no dominas tu lengua, entonces no estás calificado para enseñar. Básicamente así de pragmáticas son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces no importa cuánto una persona sepa, cuánto conocimiento tengas, si no tienes dominio propio en tu lengua, no estás calificado para enseñar. Porque después vas a ser juzgado por las cosas malas que dijiste. Entonces, tienes que tener un temperamento moderado que puede ser ejemplo para los demás. Repito, un temperamento moderado que puede ser ejemplo para los demás. ¿No es cierto? Enseñar con la actitud. Enseñar con la actitud. Acompáñame a 1 de Pedro 5, del 1 al 5. 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Miren lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Es decir, aquí Pedro está exhortando a que los ancianos, los pastores, los maestros de la congregación tienen que apacentar la grey de Dios con, o sea, con amor, no por fuerza, voluntariamente, ¿no? Con honestidad. Entonces, actuar con moderación y respeto de acuerdo al momento tiene que ser una característica de un maestro. Otra característica de un maestro tiene que ser veraz y contundente con la exhortación. ¿Y saben por qué? Porque a veces somos tímidos cuando tenemos que exhortar o de repente reprender en el amor del Señor, pero con cabalidad, con autoridad, ¿sí? Pablo dice bien claro, ¿no? Al que persiste en pecar, después de dos o tres amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca por su propio juicio. Entonces, Pablo también era en algunos momentos un poco severo, decían de él decían, eres severo en las cartas, pero cuando vienes eres un algodoncito. Pero es que también a veces la circunstancia lo merecía. Ahora, la enseñanza es un don, hermanos, y esto no podemos negarlo. Muchos quieren enseñar, pero no todos son aptos para enseñar. Sin embargo, hay una buena noticia, se puede aprender, porque el Espíritu Santo nos puede capacitar a todos para enseñar. En Romanos dice bien claro, ¿no? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Es decir, si tú tienes el don de la enseñanza, obviamente tienes que estar enseñando. Pero acuérdate de estas características que estamos estudiando ahora. Santiago está diciendo, no te hagas maestro tan rápido. No te autonombres, no te autocalifiques tan rápido si no puedes controlar tu lengua, porque esto va a ser en descrédito tuyo. Tenemos que tener sabiduría en la manera en la que nosotros nos expresamos, hablamos, y nuestra conducta, que tiene que ser la que respalda lo que nosotros decimos. ¿De acuerdo? Continuamos. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Lo que está mencionando aquí Santiago es un aforismo, es decir, un cuadro pictórico que quiere decir algo más allá de lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces un aforismo implica, lo que está diciendo Santiago, que de algo pequeño puede generarse un gran desastre. De una pequeña cosa que tú digas, la manera en la que tú respondas puede causar un fuego que no lo puedes apagar durante toda tu vida tal vez. Y para eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Ahora, el versículo 5 dice que la lengua se jacta, dice, ¿no? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿la lengua se puede jactar por sí misma? O sea, ¿tu lengua no te obedece? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú o tu lengua? ¿O tu lengua te lleva cautivo a hablar cosas que no quieres? ¿Cómo es que tu lengua habla lo que habla? ¿Cómo es que dices lo que dices? Primeramente porque está en el corazón, está en tu mente, ¿de acuerdo? Entonces, la jactancia de la que habla Santiago en la lengua no se refiere específicamente a la lengua, sino a tu corazón. Ahora, ¿qué cosa es jactancia? Busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Jactancia básicamente es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Las personas que siempre quieren que los estén alabando por lo que enseñan o por lo que dicen o por lo que opinan. Eso es jactancia, ¿no? Vanidad, el segundo significado, vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Las personas que siempre están buscando el reconocimiento de los demás, ¿no? Que siempre quieren que los estén llamando por títulos, o por profesión, o por carrera, o por lo que fuera, pero que de alguna manera les hace sentirse superiores a los demás, que no son como los demás de la plebe, ¿no? Que son pues muy académicos o muy estudiosos, etcétera de cosas. Entonces, esto en realidad corrompe la enseñanza bíblica, corrompe el espíritu de lo que Cristo enseña, la simpleza, no simpleza, simplicidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple, hace sabio el sencillo, dice el proverbio. Eso es la jactancia, y hay que tener cuidado con eso, porque a veces no nos damos cuenta, indirectamente nuestro corazón está queriendo el reconocimiento de las demás personas por lo que hemos enseñado, o por lo que hemos predicado, o por lo que hemos dicho. A ella yo la traje al Señor, ella me debe la vida a mí. ¿Por qué? Porque yo le prediqué. Un ratito. Tú pudiste sembrar la semilla, pero el crecimiento lo da Dios, no tú. ¿De acuerdo? No podemos jactarnos absolutamente de nada.
La obra es del Señor y nosotros solo somos simples vasos de barro. Versículo 6. Vamos avanzando, mis queridos hermanos. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, repito, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué duro suena esto, ¿verdad? Santiago está siendo demasiado dramático o exagerado, una de las dos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¡Wow! La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces Santiago acá está usando una metáfora, ¿de acuerdo? Es un paralelismo, está hablando de una manera, digamos, poética para poder decir lo que quiere decir. Entonces, la lengua, hermanos, se los digo, evidencia el estado interno de lo que tu corazón es, de lo que tu corazón tiene. La lengua no habla sola porque quiere, no tiene voluntad propia. La lengua habla porque el corazón quiere hablar, porque la mente quiere expresarse. Entonces, miren lo que dice en el Salmo 34. Salmo 34, versículo del 13 al 14, se los leo. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto es una recomendación que está haciendo el salmista. ¿Por qué? Porque sabe que las consecuencias de no hacerlo son terribles. Entonces, lo que nuestros labios hablan puede contaminar nuestro cuerpo. Y esto que está en el Salmo está en concordancia con lo que Jesús dijo en Mateo 5, del 10 al 11, y se los voy a leer. Mateo 5, del 10 al 11 dice: y llamando así a la multitud, es decir, Jesús, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús está diciendo bien claro, lo que tú dices puede ser más perjudicial para ti que lo que tú puedas comer. Interesante, pero ¿es así de cierto? Por supuesto que sí. Entonces, la lengua obedece al corazón y si no la dominamos, no podemos controlar ni siquiera nuestro propio corazón, nuestra mente. Pero si la controlamos, podemos dominar todo nuestro cuerpo. Ahora, la lengua además puede prender fuego al curso de nuestra vida. Hay gente que ha dicho algo y han tenido que sufrir las consecuencias durante años, si no toda la vida, durante muchos años, por las cosas que dijeron. Y esto es importante recalcar, porque después a veces uno dice: Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué hice yo? Bueno, dijiste cosas que no debiste decir y estás viviendo las consecuencias. Y a veces nos quejamos contra el Señor, pero hemos sido nosotros quienes hemos generado circunstancias por medio de lo que nosotros hablamos. ¿No es cierto? Entonces la lengua puede incendiar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro futuro. Incluso podemos determinar circunstancias abrumadoras por causa de lo que decimos. Santiago nos está advirtiendo, que hay algunos maestros que son autonombrados, que de alguna manera quieren protagonizar, y les está diciendo a ellos que las palabras que ellos hablan, pueden matar o pueden dar vida. Y esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque es duro cuando vemos que hay cristianos que han sido engañados por falsos maestros. Iglesias que enseñan la doctrina de la prosperidad, iglesias que enseñan la confesión positiva, que tienes que declarar, confesar, y veo pastores en la red que están desintegrando al virus, al coronavirus, que lo desintegro, lo asesino, lo aniquilo, y tontería y media, hermanos, tontería y media, que lo único que hacen es guachafear, ridiculizar el Evangelio de Cristo. Y maestros que están diciendo cosas sin sentido, fuera de contexto, y engañan a muchos. Y es una pena ver que estas personas que se autoproclaman apóstoles, que se autoproclaman profetas, no tienen ni siquiera, para mí, en vez de apóstoles son apóstatas, porque sabemos que los apóstoles solo fueron 13, nadie más. Y uno de los requerimientos básicos elementales para que la iglesia primitiva reconozca el apostolado era que los apóstoles habían tenido que ver a Jesús personalmente, como dice Pablo en Corintios. ¿Acaso no he visto yo también al Señor? ¿No se me apareció a mí en el camino a Damasco?
era un reconocimiento que Pablo estaba haciendo en su defensa cuando lo acusaban a él de que él no enseñaba conforme a la doctrina de los otros apóstoles. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay pseudo apóstoles, pseudo profetas, ¿no? Que estas personas son disque pastores, que lo único que hacen es vivirse de las ovejas. Y una sacadera de plata, hermanos, espectacular, ¿no? No sé si hasta ahora sigue, pero veía un programa hace años que decía, danos el 1% de tu deuda y nosotros vamos a orar por tu deuda y Dios va a sacarte de la deuda. Y había un altar con un montón de hojas ahí de las peticiones. Es una mentirota colosal, graciosísima. Pero así funciona, es triste. Y estos maestros, bueno, acá Santiago está diciendo, recibirán mayor condenación. Y es dramático, pero es cierto, no podemos evitarlo. Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto lo podemos entender porque lo que Dios dijo en Génesis se cumple a la fecha. ¿De acuerdo? En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, después que creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el versículo 7 de Santiago dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y esto es lo que dice en Génesis, ¿no? Dios le dio autoridad al hombre para gobernar sobre la creación, incluso dominar sobre los animales. Y el versículo 8, miren lo que dice, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No sé si Santiago quiere ser irónico o dramático o demasiado específico, pero lo que está diciendo acá nosotros lo tomamos como palabra de Dios, como las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿no es cierto? Como los evangelios, los sinópticos. Entonces, acá Santiago está diciendo en el versículo 8, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 7, para que vean lo que dice respecto a lo que una persona puede decir, hacer, prometer, ¿de acuerdo? Y lo que nos aconseja Salomón aquí en Eclesiastés. Eclesiastés 5, del 1 al 7, miren lo que dice, se los voy a leer. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es interesante lo que nos está diciendo acá Salomón cuando escribió Eclesiastés. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Esto me llama la atención. Subrayenlo, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Subrayen esta partecita que dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que el corazón se expresa por medio de lo que decimos, de la lengua. Usa la lengua para expresarse. Por eso Santiago dice que la lengua está llena de veneno mortal. Y esto concuerda con lo que Jesús dijo. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los iras, los pleitos, la blasfemia, etc. Todo lo malo del mundo está como está por el corazón del hombre. Obvio, por aquellos que no tienen al Señor.
¿De acuerdo? Entonces, esta sección de Eclesiastés, capítulo 5, del 1 al 7, la he puesto para que reflexionemos al respecto. Seguimos avanzando, hermanos, para no quedarnos cortos. Versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es interesante aquí que hay que notar que Santiago está diciendo, detente un ratito. ¿Cómo es posible que con la misma boca con la que alabas a Dios, maldices a los hombres? Porque los hombres están hechos a imagen de Dios. Entonces, no hay coherencia, no hay concordancia. No puedes decir, bendito sea el Señor, te alabo, Señor, y decir, este congresista es una basura. O este otro político es un tal por cual. O este otro diputado, etcétera, etcétera. ¿No? Normalmente nosotros siempre insultamos a los políticos de que son unas ratas, etcétera. Pero acá el problema radica en que de repente hay muchas ratas en tu corazón. Porque, ¿por qué dices rata a una persona que es de la imagen de Dios? Aunque tú no estés de acuerdo con ella. ¿No es cierto? No podemos ser hipócritas. No podemos bendecir al Señor e insultar al resto de las personas que no conocen al Señor. Por el simple hecho de que son ignorantes y no se les ha presentado el Evangelio. Y en nuestra coyuntura política, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, hermanos, veo cómo en las redes despotrican contra las autoridades. Y esto es un mandato que está, cuando Pablo escribe bien claro, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ¿no es cierto?, levantando manos santas, sin ira ni contiendas, por los gobernadores, por los gobernantes, por las autoridades, porque por algo están ahí, Dios las ha puesto. Pero sin embargo, nosotros los cristianos, muy ligeros de Biblia, muy ligeros de palabras, lo que nosotros hacemos es, en vez de bendecirlos, los maldecimos. Yo no digo, maldito el presidente, pero si digo, este presidente es un ignorante, no sabe nada, etcétera, etcétera, este sistema, este gobierno, etcétera, etcétera. Y esto es un problema, porque no estamos siendo de testimonio. ¿Sí? Tenemos que tener la seriedad de decir lo que realmente debemos decir, acorde con lo que la palabra enseña. Nuestras opiniones pueden ser muy buenas o de repente medianamente buenas, pero eso no te autoriza a insultar a las personas. Eso no te autoriza a que porque tú conoces la palabra de Dios, tienes autoridad para maldecir al resto que no la conoce y que actúa según sus principios porque ha sido mal enseñado en lo que piensa o cree. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque Santiago dice bien claro, ¿cómo es posible que tú bendigas a Dios con la misma boca que maldices a los hombres? No puede ser. Entonces acá hay puntos importantes para poder entender esta parte. Primero, ambigüedad de pensamiento. Repito, ambigüedad de pensamiento. Y esto es un tipo de hipocresía. ¿Por qué? Porque eres ambiguo, pues. Es decir, bendices al Señor en el servicio los domingos, levantas tus manos, cantas, Señor, te amo, te alabo, te bendigo. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bendiciones. Pero cuando hablas de los políticos, tu boca se convierte en un water, ¿no? Y empiezas a maldecir a las personas del gobierno o a los municipios, a lo que sea. Y entonces esto es un drama. ¿Por qué? Porque al final estás siendo una persona que tiene doble discurso. Alabas al Señor, pero también maldices y criticas a los que no conocen al Señor, justamente por su ignorancia. Y no puede ser así. Entonces esto habla de ambigüedad de pensamiento, ¿no es cierto? No podemos ser hipócritas. Y otra característica es la dualidad del temperamento. Dualidad de temperamento, repito. Quiero competir con estas sirenas que vienen normalmente aquí para que la gente les agradezca a los policías que están cumpliendo, gracias a Dios, una labor extraordinaria y que el Señor los bendiga y los proteja porque ellos también están expuestos al contagio. Dualidad de pensamiento. Ahora, ¿qué es dualidad? Repito, voy a hablar un poquito más fuerte para que pueda competir con estas sirenas. ¿Qué es dualidad? El significado de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dualidad significa existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas. O sea, básicamente, la dualidad es cuando tú tienes un temperamento o carácter, cuando estás en un entorno, y cuando sales de ese entorno y te vas a otro entorno, cambias totalmente, ¿no? Cristianos que cuando están entre cristianos son muy cristianos, pero cuando no están entre cristianos no son tan cristianos. Y entonces se dejan llevar por la manera de
hablar de las personas que no son cristianas, empiezan en las bromas de doble sentido, empiezan las burlas, la ironía, ¿no? Conozco hermanos que se les salen los ajos y las cebollas. Y no los juzgo por eso, porque ya dije, a veces las lisuras tienen un contexto cultural, pero Pablo dice bien claro, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del hermano. Entonces tenemos que tener esto en mente bien claro, ¿de acuerdo? No puede haber ambigüedad de pensamiento y tampoco tiene que haber dualidad en el temperamento. No puedo tener dos mundos distintos. Soy cristiano aquí, pero también soy cristiano acá. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque si no, somos hipócritas. Y no tenemos autoridad para predicar el Evangelio. ¿Cómo le puede decir a una persona, arrepiéntete de tus pecados cuando yo sigo pecando? No tenemos la concordancia, no hay coherencia. Entonces, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Es una retórica, una pregunta que Santiago hace en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Interesante, ¿no? Entonces, el versículo dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago lo dice categóricamente, dice, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, no podemos bendecir por un lado y maldecir por otro lado. Esto no tiene ninguna relación con lo que nosotros enseñamos. Si nosotros compartimos el Evangelio es puro y santo. Y nuestras palabras tienen que ser de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos y decimos. Entonces tiene que haber, para que esto se dé, hermanos queridos, tiene que haber un cambio de mente y de corazón, ¿no? Tenemos, como dice Romanos, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que sacar el viejo hombre y revestidos de Cristo Jesús, revestirnos de Él, estar revestidos de lo que Él piensa, cómo piensa, porque no hay otra manera, no podemos. Entonces tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de corazón. Es la única manera de domar la lengua, si no, no podríamos. La lengua expresa, ¿no? Esto le he puesto como para que ustedes lo puedan subrayar. La lengua expresa la incontinencia mental. Repito, la lengua expresa la incontinencia mental. Cuando una persona no se puede quedar callada, es porque su corazón no se puede quedar callado, porque su mente no se puede quedar callada. Ay, yo no me aguanté, se lo dije. Ah, no, a mí me tienes que escuchar. Ta, 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 ta. Y nuestra boca es una metralleta. ¿Sí? Y a veces sucede esto. Bueno, no a veces, normalmente sucede. Entonces tenemos que tener esto muy presente. La lengua expresa la incontinencia mental. Tenemos que sujetar nuestros pensamientos. Ser pacíficos, no ser beligerantes. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿no? Esto es otra metáfora que está usando Santiago, ¿no? Entonces, el fruto depende de la naturaleza del árbol. Repito, el fruto depende de la naturaleza del árbol. Si tú quieres cosechar naranjas, tienes que sembrar un árbol de naranjas, no un árbol de papaya o plátano. Es imposible. Entonces, si hemos sido transformados a la imagen de Cristo, entonces es la naturaleza de Cristo la que tiene que fluir en nosotros, no la nuestra. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Juan lo dijo bien claro, ¿no? En Juan Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, para concluir, hermanos, porque ya nos está quedando corto el tiempo, vamos a hacer una conclusión un poco rápida. ¿Ya? Para concluir estos primeros 12 versículos del capítulo 3. Primero, la lengua evidencia un cristianismo real. ¿De acuerdo? La lengua evidencia qué clase de cristiano eres. Entonces, hay maestros, ¿no es cierto?, ¿no?, que de alguna manera se jactan de que son maestros, pero no refrenan su lengua. Pero para ellos tenemos algunos consejos. Por ejemplo, tenemos que tener una advertencia de un juicio estricto. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos o enseñamos cosas malas o cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nos puede reprender duramente. No podemos tener intereses subalternos. Tenemos que enseñar el consejo de Dios conforme a lo que la palabra dice y no acomodar la palabra de Dios a lo que yo pienso. Entonces, muchas veces los maestros hablan mucho. A veces los maestros son personas de influencia. Entonces tenemos que tener en cuenta esto.
no solo son nuestras palabras. La manera en cómo vivo es lo que importa y debe estar de acuerdo a lo que yo digo, a mis palabras. Esto es con respecto a los maestros. Entonces, la evidencia de un cristianismo real, por medio de lo que nosotros hablamos, ¿no? Tiene que ser evidenciada por lo que nosotros decimos y respaldada por lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando dice, todos cometemos errores, cuando dice Santiago en esto, ¿no? Básicamente podemos resumir así. Errores, por ejemplo, errores de nuestra lengua, ¿no? Jactancia, exageración, mentira. Podemos tener estos problemas. Jactancia, exageración, mentira. Ahora, estos problemas son errores personales, que yo puedo hacer míos, pero también yo puedo tener errores u ofender a los demás por medio de las críticas, los chismes, las calumnias, la crueldad. Hay personas que tienen humor negro, que son crueles en sus palabras. La ironía, etc. La adulación o la hipocresía. Entonces, los errores personales, resumiendo, pueden ser jactancia, exageración, mentira. Y los errores respecto a los demás, lo que nosotros decimos, estamos hablando de la lengua. Crítica, chismes, calumnias, crueldad, ironía, adulación, hipocresía. La adulación es una cuestión muy, muy delicada en el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la manera más común en la que pecamos es con la lengua. Y esto lo está diciendo Santiago. Es importantísimo que aprendamos a controlar el corazón para que la lengua nos pueda obedecer. ¿Sí? Repito, es muy importante que aprendamos a controlar nuestro corazón para que la lengua nos obedezca. ¿Y cómo lo hacemos? Hermano, no luches contra tus propias fuerzas. El Señor te ha provisto, bueno, Él es el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, ¿no? Él intercede por nosotros conforme a nuestras debilidades. Y Él es el que te va a ayudar a pensar correctamente, a hablar correctamente. Entonces, la lengua puede controlar la dirección de nuestras vidas. Sí, es cierto. Por ejemplo, les pongo estos ejemplos, ¿no? Cuando estás en un juicio y el juez te pregunta, ¿cómo se declara usted? Y tú has cometido un error o algo, tú dices, me declaro culpable, ok, ya está, dijiste lo que tenías que decir y según eso se te juzga. O por ejemplo, cuando te casas, acepta a fulana como esposa, y tú dices, sí, acepto. Tus palabras, eso fue lo que te casó básicamente, ¿no? El producto de tu lengua, de tus labios. O lo haré o no lo haré. Esas son las cosas que salen de nuestras bocas. Por eso Santiago dice, inflama la rueda de la creación. Entonces la lengua es como un fósforo, su potencial para la maldad es casi infinito, enciende fuegos y hiere, ¿no? Y las palabras pueden quemar y herir. Hay gente que hiere más con palabras que con hechos. Y esto es terrible, porque las palabras son más difíciles de perdonar que los hechos. Repito, las palabras son más difíciles de perdonar que los hechos. Entonces, así como con las palabras puedes quemar y puedes herir, ¿no? Tienes que tener la sabiduría también como para pedir perdón. Y decir, dije algo que no debí decir, perdóname. Porque esto es importante. Tu lengua puede corromper todo tu cuerpo. Entonces, la clave, con esto termino, la clave para el hablar correcto, ¿no? Es pensar correctamente. ¿Y cómo puedo pensar correctamente? Leyendo la palabra de Dios, reprogramando mis pensamientos, confiando en que los pensamientos de Dios son mucho mejores que mis pensamientos y mis soluciones, y que yo soy completamente ajeno, ignorante del curso de mi vida, y por tanto se le encomiendo a Dios para que sea Él que me muestre por medio de su palabra lo que Él determina que yo haga y diga. ¿No es cierto? Ya hablamos que Santiago dice que Él es dulos de Jesucristo, y dijimos que era esclavo de la clase más baja. Y eso somos todos nosotros, somos siervos del Señor. La lengua del creyente no debe ser un elemento de inconsistencia en relación al carácter. Esto ya para terminar. Repito, la lengua del creyente, tu lengua, nuestra lengua, no debe ser un elemento de inconsistencia en relación al carácter. No puedo tener un carácter afable y tener palabras grotescas. No puedo tener la autoridad de enseñar que Cristo salva cuando estoy hablando lisuras o cuando se me escapan las malas palabritas. No puedo, no debo. Y si lucho con eso, hay que pedirle ayuda al Señor. Señor, por favor, santifica mi lengua porque es un desastre. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener esa sinceridad delante del Señor. Decirle, Señor, mi lengua es un water.
¿no? Entonces, para terminar, Proverbios 18, 20, 21, miren lo que dice. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama, comerá de sus frutos. Y este versículo no tiene nada que ver con eso de la confesión positiva como lo han sacado fuera de contexto. Acá lo que está diciendo Salomón en este proverbio básicamente es lo siguiente. Como tú digas, te va a suceder en base a lo que tú estás diciendo. Mañana voy a emprender esta empresa y me voy a sacrificar por hacerlo. Y lo que tú has dicho te da el empuje para hacerlo. Pero si tú dices, mañana voy a ir a matar a este fulano porque esto y el otro, también va a suceder porque lo dijiste y lo vas a hacer y determina tus acciones. Entonces, si tú amas del fruto de tu lengua para bendición o para maldición, te vas a llenar de eso. Entonces, hermanos, seamos propensos más a bendecir que a maldecir. Hay muchas tentaciones en la red cuando vemos los noticieros, cuando vemos a los políticos. Si te es tropiezo, no mires los noticieros. Olvídate, desconéctate de los políticos. Desconéctate de todo aquello que te lleve a blasfemar y a hablar cosas que no debes hablar, para que así vivas una santidad práctica. Entonces, resumiendo todo, estos primeros 12 versículos del capítulo 3 de Santiago, tenemos que usar la lengua apropiadamente, hermanos. Ese es el fin del discurso o de la clase o de la enseñanza de ahora, ¿no? Usar la lengua apropiadamente. Cuando hay que ser, cuando hay que exhortar, con amor. Cuando hay que reprender, con humildad, ¿no es cierto? Pero cuando hay que sojuzgar, también hay que darle al Señor el derecho de que Él es el juez. A veces a nosotros se nos piden consejos como diciendo, pastor, ¿qué hago con esta situación? ¿Y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con esto otro? Hay que tener mucha sabiduría para aconsejar, sobre todo. Pero el asunto es que siempre darle la oportunidad que el Espíritu Santo sea quien dé la solución y la salida. Porque Él es el pastor. Hermanos, quiero dejarlos con esto. Simplemente decirles, hacerles recordar que, como el pastor estuvo anunciando este jueves pasado, las enseñanzas les hemos cambiado el horario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde parece ser que el tráfico en internet es muy denso. Entonces hay muchos que se congelan y nos quedamos... Era una bromita. O sea, nos quedamos congelados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico. Entonces hemos decidido todas las enseñanzas subirlas a las 5 de la tarde. Pastor Fernando va a estar con las cartas de Jesús a las iglesias a partir del próximo mes a las 5 de la tarde los martes. El pastor... el servicio a las 5 de la tarde el jueves, yo voy a estar continuando con Santiago a las 5 de la tarde el sábado, pero el servicio sí a la misma hora. El servicio del domingo va a ser a la misma hora, a las 10 de la mañana el pastor Fernando con la alabanza con su esposa y el pastor Lucho empieza con la prédica a las 10:30 en punto. Entonces, hermanos, simplemente hay que seguir orando, ¿no? Por las necesidades de nuestra iglesia, hay que seguir confiando en que el Señor tiene una solución y una salida para todo esto. De alguna manera el Señor nos está empujando a que conozcamos un poquito más el mundo de la cibernética, de la internet y todo esto, por alguna razón. Sigamos orando, hermanos, por nuestra iglesia, sigamos orando por las necesidades y por todas las cosas que están sucediendo en nuestro país. No se olviden de orar por las autoridades, de bendecir a los policías, a la gente que del gobierno quiere hacer lo mejor y hace lo mejor que puede. No son perfectos tampoco. Y quítese de nosotros cualquier amargura del corazón, cualquier prejuicio, cualquier insulto, hermanos. Santifiquemos nuestros labios, de tal manera que el Señor nos pueda bendecir a nosotros también, ¿sí? Entonces lo dejamos con eso, me despido con una oración, hermanos, y nos vemos hasta mañana. Mañana nos conectamos. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias porque Santiago nos exhorta y nos anima de que tenemos que tener concordancia, Señor, entre lo que hablamos y cómo nos comportamos, Señor. Lo que decimos y lo que hacemos, Padre. No queremos ser hipócritas bendiciéndote a ti cuando estamos entre los hermanos y maldiciendo a las personas que no te conocen o a las personas que blasfeman incluso contra ti, Señor. Tenemos que ser misericordiosos y dadivosos, Señor, en un temperamento afable y con paciencia presentarles el Evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a soportar esta cuarentena que ya es una cincuentena o algo así, porque se está alargando. Danos paciencia y tolerancia en todo esto, Señor. Danos sabiduría para aprovechar bien el tiempo, Señor, y bendícenos, Señor, en todo este tiempo que estamos aquí en nuestras casas. Y te pedimos por esta pandemia, Señor, que de llegado el momento las cosas se puedan solucionar conforme a tus planes, conforme a tu voluntad, Señor. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias. Gracias por estar conectados. Compartan el video, inscríbanse al canal de YouTube, porque necesitamos 1000 suscriptores como mínimo para poder usar la plataforma de YouTube para hacer transmisiones en vivo.
¿no? Y nada, simplemente bendiciones, hermanos, los extrañamos mucho, los queremos mucho y manténganse conectados mañana. Mañana estamos en el servicio, ¿ok? Me despido con hasta el domingo, hasta mañana nos vemos. Bendiciones.